El tema de hoy, para las lecturas de este domingo es la virtud de la humildad. Fíjense cómo inicia la primera lectura del libro del Eclesiástico, Siracide. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Y luego en el Evangelio nos dice, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. No solo la humildad es importante, son importantes todas las virtudes. Durante toda la historia, la Iglesia ha tratado de promover la práctica de las virtudes. Son muchas las virtudes que nosotros podemos practicar, a lo que nos invita la Iglesia, como el control de sí mismo, la perseverancia, la esperanza, el amor, el altruismo, la amistad, la responsabilidad, la misma humildad, un montón de virtudes. ¿Saben por qué? Porque la virtud engrandece al hombre. El pecado lo destruye, la virtud lo engrandece, lo va construyendo. Siempre cuando se practica la virtud hay una especie de beneficio, hay una especie de recompensa personal, uno lo siente. Es algo maravilloso. Ahora, de entre todas las virtudes, y una vez unos profesionales hicieron como una encuesta a ver cuál era la virtud más practicada. ¿Y saben cuál fue la última de las virtudes? La humildad. ¿Por qué? Hay dos razones en la encuesta. Primero que nada, primera razón, porque es una paradoja la humildad. Es decir, la persona que es humilde nunca va a decir que es humilde. Y si dice que es humilde, entonces ya no es humilde. Por eso cuando les preguntan que se practica la humildad, pues los que son humildes de verdad dicen, no soy humilde, por su propia humildad. Y por eso sale muy baja. Pero el otro punto es el punto importante. ¿Por qué ya no se practica tanto la humildad? Porque la sociedad, el mundo de hoy, el tiempo presente, celebra y privilegia lo contrario. ¿Qué es lo contrario? La arrogancia, el orgullo, la soberbia. Ahora todo, la gente celebra todas estas cosas y eso lo hace a un lado a la humildad. Y ahora se celebra la arrogancia, el orgullo, la soberbia en el nombre del control de sí mismo, de la alta autoestima, de los grandes logros, del éxito, de las influencias. En nombre de ello se enaltece mucho esa arrogancia y ese orgullo. Y esa es la característica de la sociedad presente. Ya no toma en cuenta tanto la humildad. Es más, tenemos el ejemplo palpable de un candidato a la presidencia que no quiero decir su nombre, ¿verdad? Es el clásico ejemplo de la arrogancia, del orgullo, de la soberbia. Y eso es lo que le celebra a la gente. Cuando Jesús está predicando todo lo contrario, la pequeñez, la humildad, la sencillez. ¿Por qué? Fíjense, porque la humildad nos hace ver nuestra pequeñez y nos abre los ojos para apreciar la grandeza. La grandeza, primero que nada, de Dios. Los soberbios, los orgullosos, no son capaces de ver la grandeza de Dios porque ven su propia grandeza. En cambio, los humildes, desde su pequeñez, ellos pueden percibir la inmensidad y la grandeza de Dios. Los orgullosos y los soberbios ven hacia abajo a los demás, a sus hermanos, como si ellos fueran los grandes y los demás los pequeños. En cambio, la humildad nos hace ver también la grandeza que hay dentro de cada uno de los hermanos.
Y eso, o sea, eso nosotros lo sabemos. Y yo muchas veces les he puesto este ejemplo. Fíjense, nosotros mismos, pongan en su mente a una persona que ustedes conozcan. Pongan en su mente a una persona que ustedes conozcan que sea orgulloso, arrogante, soberbio. ¿Ya lo tienen en su mente? Incluso hay una especie de rechazo. Y si ustedes lo ven venir hacia ustedes, ¿qué es lo que piensan? Uy, ahí viene esto. Como diciendo, ay, Dios mío. Ay, o sea, nosotros mismos sabemos que eso provoca un rechazo. ¿Por qué? ¿Por qué cultivar algo que nos hace que nos rechacen los demás y que nos hace no gratos a los ojos de Dios? En cambio, nosotros conocemos a alguna persona sencilla, humilde, agradable, entonces lo ponemos en nuestra mente y si imaginamos que viene a nosotros, ¿qué es lo que sentimos? Alegría y bienvenida. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. No hay necesidad de esto, voy a decir una barbaridad, no hay necesidad de que Jesús lo enseñe. Nosotros lo sabemos, pero Jesús lo tiene que recordárnoslo porque no lo practicamos. ¿Quieres ser grande ante los ojos de Dios? Entonces sé humilde. ¿Quieres ser el último en el reino de los cielos? Entonces engrandécete. Aquí todas esas personas orgullosas y arrogantes, soberbias, aquí podrán parecer importantes, pero en el reino de Dios son los últimos. Y aquí las personas pequeñas, humildes y sencillas podrán parecer los últimos, a los que nadie saluda, a los que no caben en las casas de los ricos ni en las ciudades de los poderosos, pero en el reino de los cielos son los primeros. ¿Qué es lo que queremos para nosotros? Es lo que nos dice Jesús. ¿Qué queremos para nosotros mismos? Ser en el reino de los cielos, ser los primeros o ser los últimos. Si queremos ser los primeros, entonces aquí seamos los sencillos, los servidores. Si queremos en el reino de los cielos ser los últimos, si es que entramos al reino de los cielos, entonces seamos orgullosos, arrogantes. Eso es sencillo el mensaje que hoy la palabra de Dios nos está teniendo. Seamos sencillos, humildes, serviciales, y eso nos abrirá los ojos para ver la grandeza de Dios, y cuando seamos capaces de contemplar esa grandeza de Dios, entonces estaremos en el camino correcto, porque seremos atraídos por tal majestad, por tal grandeza. O sea, nuestro corazón se sentirá atraído, y ese corazón nosotros lo seguiremos. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Ojalá que, la palabra de Dios hoy es muy sencilla, muy clara, muy directa, pero generalmente la ignoramos y no la ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque el mundo nos absorbe, porque preferimos lo que el mundo nos propone, y el mundo nos propone el ser orgullosos, el ser grandes, el ser influyentes, el ser importantes. ¿Cuándo eso nos sirve? La verdadera grandeza está en la pequeñez de esta virtud de la humildad. Nos ponemos de pie.